noches con todos nuevamente. Bienvenidos a este tutorial. Vamos a explicar un poco más a fondo el tema de la proyección de gastos personales, ya que me han escrito algunas personas con algunas inquietudes, hay algunas confusiones con respecto a esto, entonces vamos a profundizar un poco el tema y voy a explicarles cuáles son las obligaciones tanto de empleados como de empleadores. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ver cuáles son las obligaciones como empleados o trabajadores que estemos en relación de dependencia. De acuerdo a la tabla del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023, los servidores y trabajadores en relación de dependencia que tengan ingresos superiores a 11.722 anuales o 976 en el mes, tienen la obligación, bueno, no tanto obligación, sino si es que gustan, pues si desean que se les rebaje el impuesto a la renta, pues tienen que presentar. No es obligatorio, es opcional. Yo aquí le he puesto que los que ganen más de 1.050 en realidad, porque con 976 menos el descuento pues del IES, ya realmente no nos toca pagar nada. Por ejemplo, las personas que ganen menos de 1.050 ya ni siquiera es necesario que presenten el formulario de la proyección porque no les van a descontar nada. Esta obligación pues tienen que presentarla hasta el 31 de enero de cada año o hasta la fecha que su empleador les solicite, porque hay algunas empresas pues que pagan, por ejemplo, los sueldos hasta fines de mes, hasta el 30 o 31, entonces siempre se requiere que esa información esté unos días antes para que ya les puedan hacer el cálculo y descontarles o no de su rol. Entonces, eso como les decía es opcional. Los que gusten, por ejemplo, si ganan 1.100, qué sé yo, y no quieren presentar pues la proyección, simplemente no la presentan, el empleador hará el cálculo y les descontará mensualmente de su rol el valor que tenga que descontarles por concepto de impuesto a la renta. ¿Qué otra obligación tenemos si es que presentamos la proyección? Por ejemplo, si en el 2022 presentaron la proyección de los gastos personales, ahora en el mes de febrero tenemos la obligación de hacer el anexo de los gastos personales. Eso tienen que hacerlo ya ante el SRI, ya no ante su empleador. Recuerden que el formulario pues lo presentamos a nuestro empleador, siempre llenamos el formulario en dos, con una original y copia, y hacemos firmar de nuestro empleador la copia certificando de que hemos entregado. Y este anexo lo hacemos ya en la página del SRI, ya con las facturas que hemos recibido, que hemos pedido en el año anterior de enero a diciembre. Entonces, esta información la hacemos siempre y cuando hayamos en el 2022 presentado la proyección de los gastos personales. Todo el que haya hecho uso de esta proyección tiene la obligación de hacer el anexo. Ahora ya no hay excusas que, por ejemplo, hasta el año 2021, por ejemplo, hacíamos siempre y cuando la proyección se pase de 5.400, ahí se hacía el anexo, pero ahora no, es independientemente del valor que haya ocupado en la proyección, tiene la obligación de hacer el anexo. Esto nos dice en la resolución número 18 del 29 de abril del 2022, las personas naturales que hagan uso de la rebaja por sus gastos personales de su impuesto a la renta causado, inclusive aquellas que se encuentran en relación de dependencia. Es decir, incluso anteriormente también nos decían, si es que no tiene otro empleador, solamente tiene un empleador y no tiene tampoco
El RUC aperturado, entonces no tiene obligación de declarar el impuesto a la renta. Pero ahora prácticamente ya nos están obligándoles a todo el mundo. Es por la proyección de gastos, porque tienen que justificar todo lo que ustedes han proyectado, tienen que justificar con facturas. Si no lo hacen, pues tienen que pagar la diferencia que resulte de la proyección que tuvieron anteriormente con las facturas ya efectivamente gastadas que hayan hecho durante el año 2022. ¿Qué otra obligación tenemos como empleadores? Pues realizar la declaración del impuesto a la renta en marzo de cada año, igual con la información, en este caso, pues del 2022, que hayamos ya hecho el anexo. Si tenemos un valor a liquidar, pues tenemos la obligación de hacer la declaración del impuesto a la renta y cancelar ese valor. Esa declaración tenemos que hacerla en el mes de marzo, de acuerdo igual al 9º dígito del RUC. Al final yo les voy a dejar los plazos que son para cada número de RUC. Entonces, aquí, ¿qué nos dice también esta resolución número 18 del 29 de abril del 2022? Nos dice: el empleado estará exento de la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta siempre y cuando perciba ingresos únicamente en relación de dependencia con un solo empleador y no aplique rebaja de ese impuesto causado por gastos personales, o de haberlo hecho no existan valores que deban ser reliquidados. En este caso, el comprobante de retención entregado por el empleador reemplazará a la declaración del empleado. Eso nos dice, pero, como les digo, tienen la obligación de hacer el anexo de los gastos personales y tendrán que justificar todos los valores exactamente como lo pusieron en la proyección, y eso no se va a dar. Entonces, obligatoriamente vamos a tener que hacer la declaración y también siempre recuerden que también siempre en la declaración del impuesto a la renta nos aparece estos ingresos exentos, que es por intereses que nos genera el banco, de los ahorros que tenemos y eso. Entonces, todos esos valores nos asoman en el formulario y por eso tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, prácticamente pues tenemos que hacerlo para que luego no tengamos inconvenientes. Esas eran las obligaciones como empleado. Ahora, como empleadores, nosotros tenemos otras obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos como empleadores? Realizar el anexo de relación de dependencia y entregar a cada empleado o trabajador el formulario 107. Ese es otro formulario, no se me confundan ahí. Entonces, ese es otro formulario que el empleador les entrega a ustedes. Recuerden que la proyección de gastos personales la entrega el empleado al empleador. Ahora el formulario 107 nos entrega el empleador a cada empleado o trabajador cuando ya haya terminado el año. En este caso, por ejemplo, ahora hasta el 31 de enero, cada empleador tiene la obligación de entregarles el formulario 107 con la información que ustedes proyectaron en el 2022. Y ese anexo, pues igual la institución o la empresa lo sube al SRI, ese anexo lo sube al SRI en línea. Entonces, una vez que ya ellos lo suban, ustedes, si es que no lo tienen pues en físico, lo van a poder descargar de la página del SRI para hacer su anexo, para hacer su declaración. Entonces, esas son las confusiones que hay en realidad. Me han escrito algunas personas con esta inquietud de qué es lo que tienen que hacer con esto de la proyección de gastos y el anexo de relación de dependencia. Son dos cosas muy diferentes que quiero que ya les expliqué cuáles son las obligaciones que tenemos como empleados y como empleadores. Entonces, para que no haya confusión ahí. Ahora, ¿qué gastos podemos deducir en nuestro anexo?
para ya justificar con las facturas que nosotros tenemos para tenemos que para alimentación, por ejemplo, nos valen o nos sirven las facturas que sean de compra de alimentos para consumo humano, las pensiones alimenticias obviamente justificadas y tienen juicio, con juicio de alimentos, porque de otra manera no lo puede justificar. Si lo hace pues de forma voluntaria no lo puede justificar. Y alimentos preparados en restaurantes, todo lo que es alimentos preparados, eso sí nos sirve para descontar como gasto de alimentación. En caso de vivienda tenemos que es arriendo de un único inmueble usado para vivienda, los impuestos prediales de un único bien inmueble también en el cual habita y que sea de su propiedad, los intereses a entidades sometidas a la vigilancia de la super de bancos por préstamos hipotecarios. También hay confusión ahí, no es préstamos quirografarios o créditos personales que hacemos en el banco, eso no nos sirve, solamente lo que es crédito hipotecario. En vestimenta también, de ahí tenemos cualquier tipo de prenda de vestir, incluido calzado. En salud tenemos honorarios médicos y profesionales de la salud. Todo lo que es consultas, laboratorio, todo eso tenemos. Salud, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias, adquisición de medicamentos, insumos médicos, lentes, prótesis y medicina prepagada. En el caso de arte y cultura, tenemos en educación, arte y cultura, matrícula, pensión, en todos los niveles, útiles y textos escolares y uniformes también. En instrucción formal y no formal, en artes vivas, artes literarias, todo esto de cultura y arte que entra en ese rubro. Y turismo, pues turismo interno. Recuerden que hasta el 2021 pues teníamos unas bases máximas que eran de 3.600 y algo. Entonces ahora ya se eliminó eso, no hay base. Pueden, por ejemplo, si es que ustedes tienen un crédito hipotecario, que eso por lo general es muchísimo lo que se paga, tranquilamente pueden justificar, si es que en un solo rubro pueden justificar los 5.344 que es lo máximo, pues lo pueden hacer sin ningún problema. O pueden hacerlo por 1.000 en una cosa, 1.000 en otra cosa. No hay límite ni de mínimo ni de máximo. Entonces ahora no hay no hay esos límites para que lo tomen en cuenta. Entonces ahora sí vamos a la práctica. Lo primero que quiero explicarles un poquito cómo se hacen estos cálculos, de dónde salen estas cifras para poder entender un poco mejor. ¿Cómo lo calculamos? Desde los ingresos brutos anuales del trabajador, tenemos que ver si superan o no superan el valor de 2.13 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. ¿De dónde sacamos estas bases? La fracción básica la sacamos pues de la tabla que nos da el SRI todos los años. Entonces para este año 2023 es 11.722. El factor nos da igual el SRI, entonces dice que es 2.13 y nos da un total de 24.967,86. Entonces, si el empleado supera esta base con sus ingresos, tiene una rebaja del 20%. Si no supera, tiene una rebaja solamente del... A ver, ya me confundí hasta yo. Si no supera esta base, si no supera, tiene un descuento del 20% y si supera, tiene un descuento solamente del 10%. Ahora dice, para este cálculo de la rebaja, tenemos que tomar el menor valor entre los gastos personales proyectados y el valor de la canasta básica familiar del 2023, que es del 2022 en este caso, que es el de diciembre de 2022,
763,44 por 7, que nos da un total pues de 5.344,8 centavos. Esto es lo máximo que podemos deducir de nuestros gastos personales. No podemos pasarnos de ahí. Y si nos pasamos, pues igual no nos van a tomar en cuenta. Porque aquí nos toman el valor mínimo entre los gastos personales y este valor que nos sale de la multiplicación de la canasta básica familiar por el 7. Entonces, lo máximo que podemos rebajar es los 5.344 para el 2023. Ahora, los ingresos brutos anuales son remuneraciones, 13º, 14º, fondo de reserva, utilidades y horas extras. Todos esos rubros tenemos que sumar para ver si aplicamos al 10 o al 20% de la rebaja. Entonces aquí ya está explicado un poco mejor. Dice, se aplicará el 10% de la rebaja si excede los 24.000 y el 20% de la rebaja si no excede. En el caso 1, pues tenemos ya con valores. Si excede la rebaja, si excede la base, solo nos van a descontar 534,49 y si no excede nos van a rebajar 1.068,98. Entonces, esos son los valores máximos que nos pueden rebajar para este año 2023. Ahora sí vamos al formulario. Aquí en este formulario yo les he hecho ya con fórmulas, está todo con fórmulas. De hecho, tengo aquí unas para cada caso. Aquí pues, tenemos que llenar en el ejercicio fiscal que es del 2023, la ciudad y fecha de recepción donde vamos a entregar, número de cédula, nombres y apellidos del trabajador o empleado. Y acá en este casillero nomás tenemos que poner nuestra remuneración. Aquí dentro del formulario, en total, en lo que es ingresos, no le muevan nada, esto ya está con fórmula. Entonces aquí no, si ustedes le mueven aquí se nos daña todo. Entonces aquí lo que tenemos que poner solamente es el valor del ingreso. Lo que es décimos y fondos de reserva ya está incluido aquí en la fórmula. Horas extras y utilidades no está. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos adicional al sueldo, tenemos horas extras y también tenemos utilidades. Entonces ahí sí que nos va a subir el ingreso. Y aquí en este casillero de acá también tenemos que poner si es que tenemos fondos de reserva, si tenemos derecho a fondos de reserva ya o no. Si tienen derecho le ponen sí y si no tienen derecho le dejan en blanco. Entonces ahí ya automáticamente se nos cambia el valor de acá de los ingresos. A menos que tengan ingresos con otro empleador, lo ponen en este casillero, en el 104. Y si no, simplemente le dejan ahí en 0. Los gastos proyectados, ahí sí tenemos que llenar de acuerdo a nuestra proyección que vayamos a hacer. Yo aquí solamente le he llenado 2. Y aquí vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer que no excede la base imponible. Entonces, con un ingreso de 1.500. Y aquí, por ejemplo, con 1.500, tranquilamente se puede bajar también un poco en los gastos, porque como les digo, tienen que justificar el próximo año. Entonces, pueden incluso bajarse un poquito. Y yo creo que con eso ya estaríamos. Entonces, aquí abrimos la siguiente hojita que dice no excede. Aquí tenemos la tabla que nos da el SRI del año 2023. Aquí de acuerdo a
A esta tabla es lo que tenemos que sacar cuánto vamos a descontarle a nuestro trabajador. Entonces aquí igual esto ya está todo con fórmula. Ustedes tienen que, aquí por ejemplo ya está automáticamente el valor del décimo, el valor del ingreso mensual. Está aquí ya cuánto va a ganar este anual, ya le estamos descontando aquí el IES y aquí nos sale ya la base imponible. Como ustedes pueden ver, estamos en la base aquí entre 14.935 y 18.666, que es esta de aquí. Entonces aquí tenemos un exceso de 1.364, el excedente es el 10%, le vamos a ver si está bien, es 10% y el impuesto de la fracción básica 161. Tenemos aquí un impuesto a la renta causado, que aquí como ven, incluso poniéndole solo aquí 2.500, igual nos sale aquí, por ejemplo, si le ponemos acá 500 nomás, entonces sería 300. Por ejemplo, con esa base, con esos gastos, tranquilamente, si el sueldo es de 1.500 y no tienen horas extra y utilidades, con 1.500 que justifiquen en gastos, tranquilamente ya no les descuentan impuesto a la renta. Como ustedes pueden ver aquí, ya como con la rebaja que tienen, ya sale en negativo, entonces ya no les van a descontar impuesto a la renta. Ahora vamos a hacer para el caso que sí excede. Vamos aquí igual acá en gastos en el formulario y aquí le vamos a poner que ganamos 3.000. Entonces en ese caso sí excede. Aquí igual todos estos valores ya nos van a salir automáticamente. Aquí igual es el 15%, está entre 22.48 y 32.73. Nos sale el 15% y 984 en la fracción básica. Tenemos un impuesto causado de 1.011,75. Como tenemos una rebaja de solo de 1.500, aquí sí nos van a descontar. Entonces tenemos que subirle a nuestros gastos personales. Entonces aquí le vamos a poner unos $2.000 más y aquí unos $1.000 más. Entonces si ven aquí yo por ejemplo tengo 4.500 supuestamente en gastos que voy a gastar, pero acá ya me coge solamente el valor de ¿dónde estaba aquí? El valor menor de 1.400, sí, 450. Entonces aquí nos van a descontar 450 y nos queda un total de 171,75 los que nos van a descontar. Eso es lo que nos van a descontar porque estamos excediendo, a ver, 46,81. Aquí estoy mal es en la que excede. Entonces aquí nos van a descontar 46,81. Es lo que nos van a descontar mensual. Ahora tenemos un caso para tercera edad. En el caso de la tercera edad, pues tenemos una rebaja de una fracción básica. Entonces estamos haciendo con el mismo caso de los $3.000. Entonces aquí tenemos una base imponible de 32.000. La ley de la tercera edad nos rebaja una base imponible que es la 11.722. Nos queda una nueva base de $20.000. Estamos entre 18.000 y 22.000. Entonces aquí le restamos los $20.000 menos 8.000, los 20.000 que nos sale en la nueva base imponible, le restamos la fracción básica que es 18.666 y nos queda 2.210.
En esta, a ver, 18.022, nos queda aquí el 12%. Aquí la de el 12% y 534. Entonces aquí nos queda un impuesto causado de 799,20 y como nos rebajan los 450 nos queda 349,20. Nos van a descontar 29,10. Y en el caso de discapacidad, tenemos aquí el grado de discapacidad y el porcentaje que nos van a aplicar. Entonces aquí tenemos asimismo la base imponible y la ley de discapacidad nos dice que nos descuentan una base imponible multiplicada por 2 y de ese valor aplicamos el porcentaje. Supongamos que tenemos un 35% de discapacidad, nos van a descontar solamente el 60%. Entonces aquí le vamos a aplicar 60. Entonces aquí ya nos sale cuánto nos descuentan. Aquí tenemos una base imponible ya nueva de $18.500. Estamos entre 14.000 y 18.666. Entonces aquí nos sale una resta. Aquí le restamos los 18.000, que es el exceso, menos la base imponible que tenemos nueva, y nos queda 134. Esta base entre 14 y 18 estamos en 10% y 161. Y aquí nos toca una base de 161. Tenemos ahí un impuesto causado de 174. Como nos hacen una rebaja de 450, prácticamente ya no nos van a descontar nada. Y acá en la última hojita tengo ya los plazos que son, como les dije, en el mes de febrero pues tenemos ya, de acuerdo al noveno dígito de la cédula, estos plazos para declarar el anexo. En marzo para declarar la declaración del impuesto a la renta y en abril es para sociedades. Eso es, amigos, en cuanto a la proyección. Espero que haya quedado claro.